Una leyenda olvidada, un bosque maldito y un grupo de jóvenes que no debieron cruzar la línea. Lo que comenzó como una simple aventura se transformó en una pesadilla de la que pocos regresaron. ¿Qué se esconde en lo profundo del bosque de Hollow Pines? Descubre esta aterradora historia y prepárate para el horror, porque una vez que entres no hay vuelta atrás. En un rincón donde el tiempo se quiebra, donde las palabras susurran y el alma se sienta, nace la voz del infinito. Un portal de historias que cruzan lo escrito. Aquí, los mitos despiertan y las sombras murmuran. La magia te llama, los secretos perduran. ¿Te atreves a escuchar, a dejarte llevar? La voz del infinito te espera. Mi nombre es Samuel, y hasta aquella fatídica noche en el bosque, mi vida había sido tan común como la de cualquier otro joven en el pueblo de Hollow Pines. Era un lugar tranquilo, rodeado de colinas y densos bosques que parecían extenderse hasta el infinito. Aquellos bosques habían sido nuestro refugio de niños, un lugar donde explorábamos sin preocupaciones. Nunca pensamos que podría albergar algo tan oscuro. Éramos 5. Lucas, mi mejor amigo desde la infancia. Clara, la más valiente de todos. Miguel, un chico tranquilo y siempre curioso. Y Sofía, cuya risa solía romper cualquier tensión. Una tarde de octubre, cuando las hojas caían y el aire comenzaba a enfriarse, decidimos aventurarnos más allá de los límites habituales del bosque. No era por valentía ni por necesidad, era simplemente por aburrimiento. Habíamos escuchado historias. Todos en el pueblo habían oído hablar de la bruja del bosque. Era una leyenda que los ancianos contaban para asustar a los niños. Una mujer que había sido desterrada hace siglos, acusada de brujería y de pactar con fuerzas oscuras. Decían que había jurado vengarse, que su espíritu habitaba el corazón del bosque, esperando a los incautos que se atrevieran a adentrarse en su dominio. Nosotros, por supuesto, no creíamos en cuentos de hadas ni en fantasmas. La tarde en que decidimos ir, el sol se ocultaba tras gruesas nubes grises. Todo estaba envuelto en una tenue penumbra, y el viento susurraba entre los árboles como si intentara advertirnos. Al principio, todo parecía normal. Caminamos entre los árboles, riéndonos y contando historias que ya habíamos compartido 1000 veces. Sin embargo, mientras avanzábamos, algo empezó a cambiar. El bosque se volvía más denso. Los árboles parecían torcerse en ángulos imposibles, sus ramas formando figuras que parecían observarnos. Una bruma comenzó a levantarse del suelo, cubriendo nuestros pies y haciendo que cada paso se sintiera incierto. Fue Lucas quien encontró la cabaña. Estaba oculta tras una cortina de ramas y maleza, como si el bosque mismo intentara ocultarla. Era vieja, con paredes de madera podrida y un techo cubierto de musgo. Una parte de mí quería dar la vuelta en ese instante, pero la curiosidad pudo más. Clara fue la primera en acercarse. Había algo en esa cabaña que parecía llamarnos, como si una fuerza invisible nos empujara hacia ella. Al entrar, el aire estaba pesado, cargado de un olor a hierbas secas y algo más, algo acre y metálico. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados en la madera, y en el centro de la habitación había una mesa llena de frascos y velas. Pero lo más inquietante era un libro abierto, sus páginas cubiertas de escritura que no podíamos entender. Miguel lo tocó, y en ese instante, algo cambió. La puerta se cerró de golpe, y una risa baja y gutural resonó a nuestro alrededor. No podía ser real. Me repetía eso una y otra vez, mientras la figura aparecía frente a nosotros. Era una mujer, o algo que había sido una mujer. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un fuego antinatural. Su voz era un susurro que parecía resonar dentro de mi cabeza. «Intrusos, ¿creéis que podéis entrar en mi hogar sin pagar un precio?», dijo, y sus palabras nos congelaron. Intentamos correr,
pero la puerta no se movía, y las ventanas parecían selladas por una fuerza invisible. El miedo se apoderó de nosotros, pero también comenzamos a entender. Esta no era una simple leyenda. Esta era la bruja, la mujer que, según los relatos, había sido quemada viva por los aldeanos siglos atrás, pero no había muerto. Había hecho un pacto con algo oscuro, algo que la había traído de vuelta. Y ahora, nosotros habíamos despertado su furia. Con un movimiento de su mano, la habitación cambió. Las paredes parecieron derretirse, y el suelo se convirtió en un pantano de sombras. Lucas fue el primero en caer. Las sombras se alzaron como serpientes, enrollándose alrededor de sus piernas. Lo escuchamos gritar mientras lo arrastraban hacia una grieta en el suelo, sus manos arañando el suelo, en un intento desesperado por resistirse. En sus ojos había puro terror. Y luego, nada. La grieta se cerró con un golpe seco, y el eco de su grito se desvaneció. Clara intentó enfrentarse a la bruja. Era la más valiente de nosotros, pero su valentía no sirvió de nada. La bruja alzó una mano, y Clara fue lanzada contra la pared como si fuera una marioneta. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, y pude ver cómo su rostro se retorció de dolor mientras una sombra negra se deslizaba hacia ella. Entró por su boca y ojos, y en ese instante, su cuerpo se desplomó como un títere sin hilos. Clara ya no estaba. Solo quedaba un cascarón vacío. Miguel intentó razonar. Él siempre había sido el más racional, pero la bruja se burló de sus palabras. Con un gesto, lo envolvió en una nube de humo negro. Lo vimos desaparecer dentro de esa oscuridad, y cuando el humo se disipó, solo quedaba un montón de cenizas en el suelo. Sofía y yo corrimos hacia la puerta, desesperados. Pero las sombras nos seguían, extendiéndose como manos que intentaban atraparnos. Sofía tropezó y cayó, y antes de que pudiera ayudarla, las sombras la envolvieron. Sus ojos me miraron con una mezcla de miedo y resignación antes de que desapareciera por completo. Su risa, la misma que siempre había traído alegría, se convirtió en un eco macabro. Finalmente, quedé solo. La bruja se acercó a mí, y su sonrisa era una mueca de puro odio. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, algo cambió. La oscuridad retrocedió, y la bruja se detuvo. Algo había interferido, algo que no comprendía. Sentí una fuerza que me empujaba hacia la salida, y antes de darme cuenta, estaba fuera de la cabaña. Corrí. Corrí sin mirar atrás, el eco de los gritos de mis amigos persiguiéndome. Cuando finalmente llegué al borde del bosque, me desplomé, exhausto y aterrorizado. Sabía que nadie me creería. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Mi cuerpo estaba fuera del bosque, pero mi mente seguía atrapada allí. En las noches, despertaba sobresaltado, gritando los nombres de mis amigos, mientras las imágenes de sus últimos momentos se proyectaban en mi mente como si fueran reales. Veía a Lucas siendo arrastrado por las sombras, su rostro distorsionado por el pánico. A Clara, luchando en vano contra aquella fuerza que la consumió desde dentro. Miguel y su cuerpo convertido en cenizas, una nube negra que parecía reír al disiparse. Y Sofía, su risa convertida en un eco que me perseguía incluso en el silencio más absoluto. Las visiones comenzaron poco después. Al principio, eran destellos, como si los eventos del bosque quisieran repetirse ante mis ojos. La cabaña aparecía en lugares donde no podía estar, detrás de los árboles en el parque, al final de las calles desiertas. Luego, comencé a verla, a la bruja, en los espejos, en las ventanas durante la noche, en los reflejos de los charcos después de la lluvia. Siempre estaba ahí, observándome con esa sonrisa macabra, como si disfrutara de mi sufrimiento. Intenté mantenerme cuerdo. Busqué ayuda, hablé con médicos, incluso con un sacerdote del pueblo, pero nada funcionó.
Las noches eran interminables, llenas de susurros que parecían salir de las paredes mismas de mi habitación. Durante el día, los sonidos eran más sutiles, el crujir de las hojas bajo pies invisibles, el viento susurrando mi nombre. Una noche, desperté con las manos cubiertas de tierra. Había estado sonámbulo, y lo peor de todo es que no recordaba nada. Pero mis zapatos estaban húmedos, y había ramas enredadas en mi cabello. Había vuelto al bosque. No sabía cómo, pero algo me llevaba allí. Algo quería que regresara. El último día fue diferente. Había sentido su presencia todo el día, más fuerte que nunca. Las luces de mi casa parpadeaban sin motivo, y cada sombra parecía moverse por el rabillo de mi ojo. Al caer la noche, supe que no podría escapar. Me senté en mi cama, temblando, esperando lo inevitable. A medianoche, la vi claramente. Estaba en la esquina de mi habitación, su figura apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Su sonrisa era más amplia, más cruel. No habló, pero en mi mente escuché su voz. Ya es hora. No recuerdo mucho después de eso. Solo fragmentos. Salí de mi casa, descalzo y en pijama, guiado por una fuerza que no podía resistir. El camino al bosque estaba envuelto en una bruma espesa, y cada paso parecía llevarme más cerca de algo que no quería enfrentar. Pero no podía detenerme. Cuando llegué a la cabaña, estaba diferente. Las paredes brillaban con una luz tenue, y desde dentro emanaba un murmullo constante, como si 1000 voces estuvieran hablando al unísono. La puerta se abrió sola, y entré. No sé cuánto tiempo pasé allí. Las sombras bailaban a mi alrededor, y en el centro estaba ella, la bruja, mirándome como si fuera su obra maestra. Sentí cómo mi mente se fragmentaba, como cada recuerdo, cada pensamiento, era arrancado de mí y reemplazado por oscuridad. Cuando desperté, estaba en mi cama, pero algo había cambiado. Ya no veía a la bruja en los reflejos, ni escuchaba susurros en las noches. En su lugar, había un silencio profundo, un vacío que no podía explicar. Pero sabía que no era libertad, era su forma de castigo final. Una semana después, los vecinos me encontraron en el granero. Mi cuerpo colgaba de una viga, y en la pared, escrita con mi propia sangre, estaba la misma palabra que había visto en aquel libro en la cabaña. Regresarás. La bruja no está encerrada en el bosque. Lo sé porque, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, se puede escuchar un eco en los árboles. Y ese eco es mi voz, llamando a los que se atrevan a cruzar los límites del bosque. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Cada semana hay historias para que vuelvas a descubrirte. Síguenos en Facebook y también en TikTok, donde la magia y el misterio nunca tienen final. Compártenos tu opinión y lo que quieras explorar. Esto fue La Voz del Infinito.